La Vinotinto goleó 3-0 a Inglaterra en el Mundial Sub-17. La selección Colombia empató contra la vigente campeona de la categoría Alemania. Y tenemos también victoria por paliza de la selección brasileña 7-0 contra Honduras. Todo esto lo vamos a analizar como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas, cafeceros. Bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, hoy estoy de Vinotinto porque mi selección querida, mi selección amada, le ha ganado 3-0 en su debut mundialista sub-17 a la selección inglesa, a Inglaterra, nada más y nada menos. Muchachos, tremenda goleada, tremendo partidazo de la Vinotinto dirigida por Osvaldo Vizcarrondo. Vamos a estar analizando este partido, pero también vamos a hablar del 1-1 entre la selección Colombia y Alemania, y por supuesto vamos a repasar esa paliza tremenda que la selección brasileña le ha metido a Honduras, ¿no? Un encuentro que la verdad desde que empezó se veía que iba a ir por una sola calle. Y vamos a empezar hablando del elefante en la habitación. Vamos a hablar de lo más obvio. Vamos a salir del partido de Venezuela primero, que la verdad es que nos tiene muy contentos, muy emocionados, aunque obviamente con mucha mesura, como creo debe manejarse este tipo de circunstancias, pero muy ilusionados con respecto a esta selección juvenil que juega muy bien, y ya lo había demostrado en el Sudamericano Sub-17, llegando tercera de ese torneo, llevándose la medalla de bronce. Hoy debuta contra Inglaterra, con la curiosidad de que al otro lado el 9 del equipo era venezolano, Alejandro Gómez, venezolano e inglés también, además de ser portugués. Juega en el equipo inglés, fue titular y es el 9, es el delantero titular de esta selección, que de hecho llegó a vestir en su momento la camiseta de la Vinotinto y quedó relegado por culpa del cuerpo técnico de Fernando Bocha Batista y Ricardo Baliño, que era el que dirigía la Sub-17, que va al Mundial y deja fuera, después de varios partidos preparatorios, deja fuera a Alejandro Gómez. Entonces, producto de esto, termina Alejandro Gómez jugando en Inglaterra, toma la decisión de seguir ese camino, y hoy lo teníamos como cosa del destino enfrentando a la Vinotinto, ¿no? Entonces, bueno, era un partido que tenía mucho morbo, esto ha generado muchas discusiones. Quiero en algún momento tocar este punto porque me parece importante, pero creo que no es lo más importante. Lo más importante es que Venezuela ganó, y ganó bien, ganó, gustó y goleó, y tengo algunas anotaciones que compartir. A ver, empezar diciendo que Venezuela empezó muy nerviosa, comenzó el partido de manera bastante imprecisa, tuvo muchos errores tratando de salir jugando, tuvo muchos errores y pérdidas en el medio campo, y todo esto debido a que parecía haber mucho nerviosismo, considerando que siempre es muy difícil empezar un torneo, y más cuando se trata de un mundial, ¿no? El primer mundial de estos chicos, más allá de que Venezuela ya ha estado en varios mundiales, este es el cuarto mundial sub-17 de la Vinotinto, más allá de que Venezuela ya ha tenido 2 mundiales sub-20, y más allá de que nunca ha ido a un mundial, hay que decir que estos chicos tienen su primera experiencia de esta índole. Entonces, bueno, estaban muy nerviosos, estaban muy imprecisos, y esto se notó hasta el minuto 30. De hecho, a mí me parecía en los primeros minutos que la diferencia física era tan grande y tan abismal que eso era lo que estaba pesando más allá del nerviosismo. Pero resulta que no. Resulta que Venezuela empezó a soltarse un poco más, empezó a tener un poco más la pelota, a atreverse, a aproximarse. Que al principio digamos que las líneas estaban bastante separadas, que los jugadores no se encontraban entre sí, que no habían tantas aproximaciones entre las líneas como uno suele ver este tipo de equipos de Osvaldo Vizcarrondo, que por momentos tiene mucha amplitud, pero también sabe jugar de forma muy compacta. Y bueno, en esos minutos, en los primeros 35, Inglaterra atacó, y bastante, con mucha gente en el área. Tuvo 3 jugadas muy claras, de hecho 2 pelotas en el palo, una de ellas de Alejandro Gómez, justamente el jugador anglo-venezolano. Tuvo también Alejandro Gómez una volea que se la tapa de manera increíble Alan Vázquez, que fue uno de los MVP del partido, el arquero venezolano, y MVP sobre todo por lo que tuvo que atajar en el primer tiempo, que fue muchísimo, repito, atacaba con mucha gente en los primeros minutos la selección inglesa, y Rodríguez, Alejandro Gómez Rodríguez, era protagonista, y Heskey también por izquierda, que creo que fue el más peligroso de Inglaterra, y en menor medida Macaido, pero que también tuvo sus chances. Heskey tuvo, a ver, de hecho lo puedo contabilizar, yo llevaba 4 remates en total, sí, 4 tiros en total y un tiro a puerta. Estuvo con la mira un poco movida,
Creo que eso fue lo que hizo que la selección inglesa no haya podido marcar siquiera un gol. Makaido tuvo 2 tiros totales y uno de esos tiros a puerta. Y vamos a ver, Alejandro Gómez tuvo 4 tiros en total y 2 tiros a puerta. Por lo tanto, podemos hablar de una intervención importantísima del portero venezolano Alan Vázquez, repito, en los primeros minutos de juego. ¿Qué pasó? Que Venezuela, en ese atrevimiento a partir del minuto 30, 32, 33, y esas asociaciones que empiezan a aparecer, y una Inglaterra que se siente cómoda con la pelota y ofendiendo de manera vertical a la Vinotinto, Inglaterra adelanta las líneas o las mantiene arriba y Venezuela empieza a contragolpear, y esta selección es muy inteligente para contragolpear. Es una selección muy peligrosa a la contra y que por lo general una de las cosas que le ha faltado es contundencia, porque genera mucho peligro en las contras y después no las define de la mejor manera. Pero hoy fue todo lo contrario. Hoy fue una selección bastante contundente. La primera que tiene, clarísima, Roman Davis, el lateral derecho, se va al ataque, recibe un hermoso pase de Zulbarán, que tuvo un partido para mí, uno de los del top 3. El jugador Yerwi Zulbarán el día de hoy tuvo un partidazo, le mete ese pase tremendo a Roman Davis, que no sé si se puede catalogar como asistencia, creo que sí, por la magnitud del pase, la precisión, la rosca que agarra la pelota. Davis cae por derecha y en lugar de centrar mete un trayazo, muchachos, que termina en un golazo que parece uno de los, no sé si recordarán el gol de Maicon, creo que contra Corea del Norte en una Copa del Mundo. Bueno, exactamente fue ese tipo de gol. Golazo de Venezuela, que al minuto 35 se ponía arriba en el marcador. Luego, a partir de allí, fue otra selección la Vinotinto. Se sacó por completo los nervios. Pasó a ser, no digo superior, inmensamente superior a Inglaterra en lo que quedó el encuentro. Sí, Inglaterra tuvo algunas chances. Sí, Alan Vázquez tuvo que participar aún después del minuto 35 2 o 3 veces de manera muy oportuna y casi heroica. Sostuvo el arco, pero así como Venezuela hizo 3 goles, que ya vamos a terminar de hablar de cómo los hizo, ¿no? Solo he hablado del primero. Más allá de los 3 goles que hizo Venezuela pudo haber hecho 4, 5 o hasta 6, porque también Venezuela tuvo muchísimas jugadas claras. De hecho, la cantidad de remates en total fue muy similar, 16 para Venezuela, 16 remates y 17 para Inglaterra, o sea, se remataron y mucho. Y Venezuela fue más efectiva, fue más eficiente. Y además creo que fue mucho más inteligente. Sintió el golpe anímico Inglaterra y ahí Venezuela, con el marcador a favor, se soltó a jugar y se empezó a sentir también más cómoda con el balón. Inglaterra cayó en el desespero, empezó a perder balones, empezó a tratar de jugar mucho más directo, rifaba muchas pelotas. Y los jugadores de esta selección, los jugadores venezolanos, pese a ser muy chicos, creo que este grupo entiende muy bien cuando el rival cae en desespero. Lee muy bien esta situación el conjunto de Osvaldo Vizcarrondo, y resulta ser que al minuto 45, por cierto, dije que el gol de Davis era el 35, en realidad fue el 39. Solo que quería puntualizar que a partir del minuto 35 es que siento que la Vinotinto realmente empieza a jugar mejor, 32, 33 por allí. Pero 6 minutos después del gol de Davis, al 45, Venezuela hace otro golazo impresionante, producto de esta intensidad que va tomando Venezuela, o va recuperando esta confianza. Se lanza al ataque su lateral izquierdo, Davis el derecho, bueno, y el izquierdo, Diomer Fuentes, que mira, yo lo había visto jugar en algunos otros encuentros y la verdad no había destacado demasiado, al menos lo que yo había podido observar, pero parece que ha crecido mucho a partir del sudamericano y adoptó un protagonismo importantísimo en este partido, tanto así que, bueno, se manda al ataque, y bueno, termina consiguiendo Venezuela un gol producto de un rebote que termina en los pies de Marco Libra. Libra le cede la pelota a... o no fue Libra, fue... A ver, el que se la pasa creo que fue Henry Díaz. Henry Díaz le cede la pelota a Diomer Fuentes, que venía embalado. La pelota le queda a Fuentes. Fuentes remata al ángulo de derecha y el lateral izquierdo se manda, muchachos, un golazo para que Venezuela se pusiera a ganar, muchachos. 2-0, minuto 45.
Otro golpe anímico para la selección inglesa que en este momento ya se sentía ahogada, Y digo que Fuentes, a mí la labor de Fuentes hoy me pareció más de lateral izquierdo. Uno cuando observa, por ejemplo, la alineación, ve que Venezuela estaba parada como una especie de línea de 5 y uno ve a Rincones por izquierda, uno veía esta línea de 3 con Pagano, Maitán y digamos que Fuentes, pero yo en realidad al observar a Fuentes más tirado hacia la izquierda y cumpliendo muchas funciones de relevo, yo creo que, creería poderlo situar en este lado de la cancha, ¿no? Más como un lateral izquierdo. Pero igual quedan las dudas porque el equipo, y acá voy a destacar algo importante ya con este 2-0 y toda esta reflexión que vengo haciendo, el equipo de Osvaldo Vizcarrondo es un equipo que en teoría cuando te alinea tiene unas posiciones bastante claras, como cuando tú pasas la alineación y dices voy a jugar 5-4-1, que de hecho es lo que reflejan las páginas en internet, o voy a jugar 3-5-2, 4-2-3-1, pero en realidad Osvaldo Vizcarrondo pasa de este famoso telefonito, de este famoso numerito, se olvida de eso y dice, no, en realidad yo lo que necesito es ver a estos chicos desenvueltos en la cancha con sus roles, sí, bien asignados, pero además unos roles que se pueden ir sustituyendo a la medida que avanza el partido. Razón por la cual este equipo termina adoptando cualidades de equipo todocampista muy moderno, como podemos observar en el fútbol que hoy desarrollan selecciones, y quiero que se guarde claramente la distancia, solamente estamos hablando de modelos, no estoy comparando, pero bueno, equipos que juegan como el PSG, que ataca con sus laterales, que los laterales caen como 9, caso Hakimi, o caso de la selección argentina, que por momentos es una selección camaleónica, donde McAllister, Enzo Fernández pueden caer con peso ofensivo tremendo en el área y donde de repente un Nico González te puede cumplir funciones de lateral y también te puede cumplir funciones de carrilero, funciones defensivas. O sea, es un equipo que tiene esas capacidades de ir cambiando y camuflándose a lo largo del partido y cumpliendo diversos roles. Y esta es la razón por la cual también vimos en algunos momentos llegando con mucho peligro, que de hecho tuvo el 3-0 antes de cerrar empezando el segundo tiempo. Marcos Maitán recibe una pelota muy clarita, creo que también a pase de Zulbarán, y estuvo a punto de marcar el 3-0, siendo Marcos Maitán un defensor central, que además ya con esta selección, siendo defensor central, pisando el área, ha marcado goles incluso de chilena. O sea, esto es el equipo de Osvaldo Vizcarrondo. Y esta es la razón por la cual en Venezuela la gente está tan contenta y tan ilusionada, que yo igual llamo a la mesura, porque apenas empieza el torneo, son unos muchachos y hay que aprender del pasado, de no excitarnos con los primeros resultados de una camada, porque además le falta mucho por desarrollarse, pero esta es la razón por la cual la gente se siente ilusionada por este equipo, porque además se dan cuenta que juega bien, que es vistoso y tiene capacidad de generar cosas que en nuestro fútbol históricamente no hemos visto tantas veces. Pocas veces hemos visto a la Vinotinto jugar con un nivel de criterio, elegancia y distinción como lo que juegan estos muchachos. Lo habremos visto hace muchos años en el equipo de Richard Páez, por ejemplo, que es otro tipo con capacidad de innovar en ese tipo de estrategias más ofensivas. Pero es un equipo que también se defiende bien, más allá de que hoy le hayan llegado, hay que acordarse que delante tiene un equipo europeo, nada más y nada menos, con muchas capacidades. Un equipo que además ha sido campeón de la categoría, tiene un campeonato sub-17 del mundo, esta selección inglesa. Entonces, bueno, esta selección Vinotinto consigue el 2-0, y estas características a las cuales me estoy refiriendo se agudizan aún más. O sea, el equipo perfecciona su pase, perfecciona los pases filtrados, se empiezan a juntar muchísimo más entre ellos. Esta fue la razón por la cual al encontrarse, al buscarse, empezamos a ver cómo Venezuela ganaba ahora sí todos los rebotes, le quedaban absolutamente todas las pelotas, Venezuela remataba, la pelota rebotaba y le quedaba a otro jugador venezolano. A Venezuela le quitaban la pelota y ante el roce la pelota sigue un poquito larga, ya está otro venezolano en el relevo para tomar el balón y generar una jugada de peligro. Venezuela contragolpeaba bien y contragolpeaba rápido. Venezuela llegaba a todos los balones perdidos y en las transiciones rápidas de Inglaterra de defensa-ataque, Venezuela también estaba bien parado, porque si un jugador perdía la pelota enseguida tenía un venezolano después. Esto es algo que nos han aplicado toda la vida en contra, y ver que una selección nuestra está
capacitada para jugar así y lograr ese tipo de... o tener este tipo de capacidades, a uno le da muchísima alegría. Hay que decirlo. No puede pasar debajo de la mesa y obviamente todo esto tiene que ver con la mano del entrenador. El partido de Henry Díaz es muy bueno, pero no tuvo que ser el jugador más importante de la cancha, siendo para mí el tipo más talentoso de esta selección vinotinto. Quienes participaron de manera muy eficiente para mí en este gran triunfo: Marcos Libra, el jugador del Bologna, que es muy elegante, es un tipo que supo tener la pelota, incluso dar tranquilidad en el área como para calmar las cosas y saber elegir el mejor pase posible. Y también hizo lo propio, aunque de forma más vertiginosa, pero hoy muy inteligente, ya lo decía, Yerwi Zulbarán, para mí el MVP del encuentro. Bueno, después Esqui sigue intentándolo, vuelve a aparecer por allí Alan Vázquez, y termina llegando, o sea, Venezuela al final entiende que es hora de dormir el encuentro. Llega al minuto 80 y empieza Venezuela a hacer de forma muy inteligente eso que siempre le hemos pedido a nuestros seleccionados, que es que tenga oficio. Empieza a dormir la pelota, a tomarla con los brazos tras una falta y llevarla lejos, que los ingleses trataran o se molestaran y mandaran un empujón, se tiraron a la cancha. Bueno, en esos minutos lamentablemente también llega la lesión de Henry Díaz, que hay que estar muy pendientes, parece que tiene un golpe, ojalá no sea que se haya torcido el tobillo, ojalá no se haya roto absolutamente nada, tocó madera. En fin, se lesiona Pagano también, esto hay que decirlo, una baja sensible también para la Vinotinto, un chico que se lesiona recurrentemente. Pero más allá de eso, bueno, Venezuela hizo tiempo, de hecho se dieron 8 minutos de agregado y Venezuela nunca perdió la cordura, nunca perdió la calma, nunca hubo sensación de Venezuela nada, nunca hubo una sensación de que Inglaterra podía encimar a Venezuela lo suficiente como para que uno temiera una remontada, un empate de última hora. Y esta selección no es primera vez que logra esa sensación en quienes vemos sus partidos. Es una selección que hemos venido siguiendo desde el sudamericano, incluso antes del sudamericano, y siempre notamos este nivel de criterio para controlar los partidos y una vez los está ganando, ya después saber meterlos en el congelador. Pero además con inteligencia, no metiéndose todos atrás. De hecho, Venezuela tuvo la oportunidad de contragolpear un par de veces más y estuvo a punto de el 3-0. Pero ese 3-0, o sea, estuvo a punto del 3-0 antes de que el 3-0 llegara, porque el 3-0 llegó, muchachos. El partido termina en goleada, entra Eider Barrios, y el mismo Eider Barrios, uno de los que ingresó en el segundo tiempo, junto a Mancilla, Bolaño, David García y Jimber Berroterán, otro de los jugadores talentosos de esta selección. Bueno, Eider Barrios se encarga de sustituir a Luigi Pagano, repito, sale lesionado y es el que marca el tercer gol tras un rebote. El rebote lo genera una jugada nuevamente de Yerwi Zulbarán. Zulbarán que recorta hacia adentro, excelente recorte, mentira, no recorta, sino que espera la pelota que le vaya llegando, se posiciona su cuerpo para pegarle bien esquinado. Esa pelota termina siendo desviada por el arquero, que tuvo un muy mal partido Porter, la verdad. Y bueno, ese rebote flojo le queda a Eider Barrios, que de manera oportuna pisa el área y marca el gol ya definitivo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace el jugador que reemplazó a uno de los jugadores de la línea de 3 en el área, pisando el área con ese nivel de peligrosidad y sumándose como un atacante más? Lo que les decía, un equipo todocampista, todos atacan, todos defienden, todos tienen la posibilidad de ser un relevo oportuno de un compañero ante un momento de contingencia. Si me preguntan qué es lo que más tengo que destacar de este partido de Venezuela, 3-0 contundente contra Inglaterra, es exactamente eso. Además que la defensa se acomodó muy bien en el segundo tiempo, secaron de alguna manera a Alejandro Gómez, que había sido muy peligroso en el primer tiempo, después se diluye, desaparece. De hecho, el chico sale abuchado de la cancha, según informa gente que estuvo allí, por ejemplo el periodista Elías López, que le mandamos un abrazo, Elías, del Mundo es un Balón, está cubriendo el Mundial y dijo, mira, salió abuchado Alejandro Gómez. Cosas del fútbol, ¿no? La gente que está allí, la familia, hicieron sentir la venezolanidad e hicieron que el chico también
parte del juego. Esas cosas también hay que hacerlas sentir en cancha. Ahora, fuera de cancha, y ya con esto cierro el tema de la Vinotinto, que la verdad este triunfazo lo posiciona como un probable clasificado en el primero o segundo lugar. Le queda un partido contra Haití, que perdió 3-0 contra Egipto, y le queda Egipto, que fue la última selección de África clasificada. Igual hay que tenerle mucho recaudo, ¿no? Pero Venezuela tiene todo para ser primera, si acaso segunda de grupo, si no clasificar tercera, porque se sacó en teoría, al rival más difícil del grupo. Ahora, dicho eso, y celebrando la victoria, muchachos, y antes de pasar a analizar rápidamente el partido de Colombia-Alemania y Brasil-Honduras, debo decir algo con respecto al tema de Alejandro Gómez. No puede ser más importante la victoria lograda por la Vinotinto y esta goleada de la Sub-17 sobre Inglaterra. No puede ser más importante la venganza, entre comillas, o eso de restregarle la victoria a Alejandro Gómez en redes sociales. Muchachos, métanse en la cuenta de Alejandro Gómez y vean el último post del muchacho. O sea, el último post está lleno de insultos, improperios, burlas, críticas, etcétera, etcétera. Recuerden que este es un chamo que tiene menos de 17 años, es decir, es un niño todavía. Y yo no quiero defender al pana bajo ninguna circunstancia. Primero, y voy con esto, el muchacho no juega para Venezuela. O sea, Alejandro Gómez no debe ser reseñado de ninguna forma por el fútbol venezolano porque no forma parte de su ecosistema. Entonces, tanto dedicarle demasiado tiempo a reseñar lo que él haga en el Club Lyon de Francia, si juega o no de titular, qué sé yo, dedicarle mucho tiempo a eso, como dedicarse a insultarlo demasiado porque decidió jugar con Inglaterra este mundial antes que Venezuela, me parece absurdo. Me parece absurdo porque esta es como la actitud de el chamo que, no sé, la mujer lo deja por otro y de forma ultra tóxica va todos los días a joderle la vida al chamo por la cual la novia lo dejó. Y tampoco deja en paz a la muchacha y supérenlo. O sea, superen el tema con Alejandro Gómez. Ahora, Alejandro Gómez me parece un jugador muy interesante. Si Venezuela puede, esto es mi opinión muy personal, si él quiere, tiene que querer, si él quiere, y Venezuela después tiene la necesidad de contar con una pieza como esta, yo no quemaría este puente, yo no lo quemaría. Ahora, tampoco me voy a dar mala vida si no juega para la Vinotinto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque mientras por un lado se está matando a este jugador porque jugó para Inglaterra, en Venezuela juega Marcos Libra, que está en las filas del Boloña, es ítalo-venezolano, más italiano que venezolano, en la Vinotinto mayor y también en el Mundial pasado Sub-17, cuando eran juveniles, y Sub-20 en el preolímpico, en el premundial, Venezuela cuenta con Jandro Rapp, un Sub-20, que es más holandés que venezolano, cuenta con Milani, que es más italiano que venezolano, cuenta con Lolo D'Agostini, que es más italiano que venezolano, y así hay unos cuantos más. Balbo, que es más italiano que venezolano. Es más, Rapp ni siquiera habla español. Y ellos decidieron jugar para la Vinotinto. Y deciden jugar para la Vinotinto porque honestamente en Italia no tienen demasiadas opciones y en Holanda tampoco. O sea, vamos a ser honestos. Esta es la razón por la cual deciden optar por Venezuela, porque del otro lado no hay nadie llamándolos. Entonces, si vamos a aplaudir que estos muchachos defienden la Vinotinto, ¿verdad? Que yo lo aplaudo, me encanta. ¿Por qué vamos a matar si Alejandro Gómez termina yéndose con Inglaterra y nos vamos a obsesionar con ese tema? Si es lo mismo, es lo mismo. ¿Ustedes se imaginan que vayamos a jugar ahora contra Italia porque nos cruzamos en octavos, qué sé yo? Si Venezuela clasifica, ¿no? Que tiene pinta. No hay que contar los pollos antes de nacer, pero se imaginan que Venezuela ahora juegue contra Italia y vayan los italianos a atacar en las redes sociales a Marco Libra porque es una apátrida que odia a Italia porque se fue con la Vinotinto y se vayan a burlar de Marco Libra si es que Italia le gana a Venezuela y Marco Libra por aquí. Eso no existe, no hay forma. Pues eso es una actitud de equipo chico. Esa actitud de fanaticada, de hinchada minúscula. Tenemos que aprender a crecer.
Tenemos que aprender a crecer. Este es mi llamado, esta es mi visión. Y mira que yo soy bien amante de mi país, bien nacionalista, pero yo lo que no soy es chauvinista. Yo no soy una persona chauvinista que anda por ahí, van a ir a atacar. O sea, yo vi unos comentarios horribles hacia un muchacho que tiene menos de, o sea, ni siquiera es mayor de edad. O sea, ahí está Lamine Yamal jugando en España. Lamine Yamal juega en España después de que se burló en el Mundial de 2022 de la eliminación de España contra Marruecos. Y juega en España. ¿Y ustedes creen que en España andan con esa ridiculez de que si Lamine Yamal, la patria, vete de aquí? No, papá. Si Lamine Yamal les puede dar la Copa del Mundo, lo van a celebrar igual. Porque el que es inteligente aprovecha sus recursos. Ya a nosotros nunca nos ha sobrado demasiado. Ahora, se lo tiene que ganar Alejandro Gómez. O sea, no es que le vamos a abrir las puertas. No, Alejandro Gómez, si quieres venir, aquí te esperaremos. No. O sea, Alejandro Gómez tiene que ganarle el puesto a los chamos que hoy son 9 en la Vinotinto y que han demostrado ser mejores que él en cancha hoy. Hoy Venezuela demostró que no necesita a Alejandro Gómez hoy. Mañana no se sabe si es necesario, si debe formar parte o no. Y otra cosa, no se nos olvide que quien saca a Alejandro Gómez de la Vinotinto no fue él mismo. Quien saca a Alejandro Gómez de la Vinotinto fue Ricardo Baliño y el cuerpo técnico de Fernando Bocha Batista. Lo sacan argumentando que no tenía una edad considerable para ser parte del proceso mundialista sub-17. No lo llevan al mundial, siendo que había tenido muy buena participación con la camiseta de Venezuela en los amistosos preparatorios. O sea, el chamo sí le dijo que sí a la Vinotinto. Y quienes le dijeron que no, argumentando un tema de edad, fueron los tipos nefastos que se fueron ahora y dejaron a la Vinotinto sin el mundial de mayores. Batista y Baliño. Digamos, Baliño formaba parte de las inferiores, pero ajá. A ese cuerpo técnico yo no le creo. Entonces se van a poner en contra de un jugador por lo que le dijo Batista, que dijo supuestamente el entorno del jugador. Ustedes no saben mucho, no sabemos. Entonces, ante el beneficio de la duda es mejor olvidarse del pana. Olvídense de Alejandro Gómez, olvídense, relájense con ese tema de estar jodiendo al pana, puteando, pues, no, que basura, no sirve. Tiene 16 años, 15, 16. O sea, es un chamito. Y él verá, él debe ser ahora responsable con sus decisiones. Pero bueno, no es como para estar metiéndose en las redes de Alejandro Gómez e insultarlo, ni a otros que vengan después, salvo que Alejandro Gómez salga mañana a decir, Venezuela, tú eres una basura. Ah, bueno, ahí sí vayan y él tendrá que hacerse responsable de sus consecuencias. En fin, eso opino del tema. Creo que no necesitamos, repito, a Alejandro Gómez en esta muy buena selección hoy. Hoy en este mundial estamos bien. Bueno, vamos ahora a hablar de Colombia. Perdón que se me ha hecho largo el video. Tenía rato que no me expresaba tanto tiempo acerca de mi Vinotinto después de que nos eliminaron de la Copa del Mundo de mayores. Así que bueno, tenemos ahora la oportunidad de hacerlo en este mundial. Vamos a hablar de la Alemania 1, Colombia 1. Miren, la selección alemana empezó ganando el partido al minuto 1, o sea, a los 33, 34 segundos ya está ganando Alemania. Se duerme la saga colombiana ante un robo en el medio campo de los alemanes. Los alemanes avanzan de forma muy, muy rápida y Langsteiner termina marcando el primer gol, producto de una jugada que se genera por derecha. Hay una pérdida, repito, intento de Colombia de ir a atacar rápidamente, de ser vertical en la primera jugada. Pierde la pelota y en el retrocede muy mal Colombia, bueno, y recibe ese primer gol. Ahora, debo destacar que esta selección colombiana mantuvo la paciencia suficiente y tuvo la inteligencia para no verse golpeada de forma anímica o de forma muy grave de cara al resto del encuentro. O sea, se toma muy bien las cosas en este equipo, el equipo tiene paciencia, entiende que el partido es largo, que este primer gol no lo debe sacar de sus casillas, también entienden al rival al cual se están enfrentando, estamos hablando de la vigente campeona del mundo de la categoría, no es el mismo equipo, obviamente, se renuevan las piezas en las filas alemanas, pero igual es un equipo que viene con estirpe de campeón. Entonces algo bueno tienen, algo bueno están haciendo. Y en esos minutos, justamente el jugador que hizo la asistencia, que fue el que trasladó el balón en la transición rápida, Alexander Staff, muy peligroso, bueno, tuvo 1, 2 y hasta 3 oportunidades de marcar el segundo de Alemania. Colombia tuvo que contener además Colombia se vio muy contenida durante los primeros minutos y sobre todo en todo el primer tiempo. Porque como iba tanto por las bandas la selección alemana, los colombianos no podían hacer algo que a estas selecciones sub-17, incluso la sub-20 lo vimos también,
han adoptado en los últimos años, y diría que hasta la mayor, que es el ataque por bandas. Colombia suele soltar a sus laterales, uno de ellos Cris Macías, que para mí es de los mejores jugadores de este equipo. Solarte también va mucho al ataque. Bueno, y Colombia no pudo soltar a sus laterales y no pudo hacer el 2 contra 1 con Flores y Escorcia, que son los extremos, precisamente pues estaban contenidos, porque los tenía ocupados en labores defensivas del equipo alemán. Y esa fue la dinámica del primer tiempo. Vimos a un Londoño que estaba aislado, cual llanero solitario, que no le llegaban los balones y que cuando tenía la oportunidad de tenerlo un poco buscaba abrirse espacios y tener una que otra jugada de peligro, pero la verdad le costó bastante. ¿Qué pasa? Que en el segundo tiempo mejora Colombia, empiezan a soltar a sus laterales, pero además esto también ocurre porque se empiezan a comer el medio campo tanto Orozco como Cataño, y sumamos a Lozano, que está un poco más adelantado. Este triángulo de mediocampistas permitieron a la selección colombiana ganar los duelos en la mitad de la cancha y empezaron a desgastar a los jugadores alemanes. Y justamente, precisamente por esa presión que empezó a ejercer Colombia en el segundo tiempo y esos robos de balones, esas segundas pelotas, esos rebotes ganados, tuvieron que empezar a retroceder también mucho más los laterales e incluso ayudar en labores defensivas los extremos alemanes. El mediocampo se abocó también a defender y se echó para atrás a Alemania. Y en eso también Colombia va hacia arriba. Y se suelta Cris Macías, que tiene una jugada sumamente interesante que pudo haber terminado en gol. Se mandó él solito al ataque. Y precisamente a través de ese control y esa mejora de presión llega el gol al minuto 56. Una pelota que manda larga el portero colombiano, Jorman Mendoza. Jorman Mendoza manda un balón largo, le queda la pelota a Londoño. Londoño la baja muy bien, se mete en el área, dribla a dos jugadores alemanes, uno de ellos termina en el piso y Londoño, en vez de buscar remate de forma muy inteligente, como tremendo 9 que es, para mí de los mejores 9 que vamos a ver en este mundial, se acordarán de mí, Londoño se la pasa a Flores, que remata de buena forma, pero la pelota es desviada y ese desvío le cae al que marcaría el gol, que fue Juan José Cataño, JJ Cataño, muchachos, que marca un golazo a minuto 56 para el empate. A partir de allí no sucedió demasiado para Colombia a favor, es decir, Colombia se tiene que echar para atrás, se echa para atrás de hecho, y con mucha labor, mucho oficio, mucha calma e inteligencia. Creo que es un equipo inteligente. Colombia domina el partido y no recibe demasiado peligro en contra. Pero sí tuvo un par de remates que se fueron desviados por poco, producto de que, bueno, le quedó al equipo alemán la posibilidad de remate cercano al borde del área. Más allá de esos dos remates no pasó mucho, sino hasta el final, cuando el portero Mendoza, que había tenido un muy buen encuentro, en una de sus salidas tiene un error de cálculo, la pelota no la logra tomar, no la logra despejar, hay unos cuantos rebotes y casi sobre la línea de gol Colombia tiene que salvar in extremis una jugada que pudo haber terminado con la derrota de la selección cafetera. Sufre al final Colombia esa jugada, pero poco más. Y tampoco atacó demasiado. No tuvo mucho más el ataque de la selección Colombia. Creo que fue un partido extremadamente físico, un partido muy bravo y creo, repito, a pesar de que Colombia no haya ganado, creo que es un resultado muy positivo de cara al futuro porque se sacan de encima a una de las selecciones que creo va a ser más potentes en este mundial, la selección alemana. Me pareció una selección bravísima y repito, que el subcampeón de América haya logrado reponerse a 1-0 inmediato prácticamente y no recibir más goles de Staff, que es un bárbaro el 9 alemán, me parece meritorio, bastante meritorio. Así que lindo punto para Colombia. Creo que Colombia va a pasar de grupo, bien sea primero o segundo. Tiene todo para pasar esta selección. Quiero verla en el segundo partido. Y vamos a cerrar con Brasil, que ganó 7-0. Y yo escribía en mi cuenta de Instagram, @cafecitogol, síganme por allá, que Brasil es Brasil, aunque juegue ahora más como Inglaterra. Brasil es Brasil, o vamos a decirlo así, Brasil no es Brasil hasta que es Brasil. Siempre hemos estado en los últimos años que Brasil no juega igual, que Brasil no es Brasil, que Brasil no se parece a Brasil, y Brasil siempre termina buscando la forma de ser campeón sudamericano, de clasificar a la Copa del Mundo, de figurar en este tipo de torneos. De hecho es la campeona actual del Sudamericano Sub-17.
Y bueno, empieza ganándole 7-0 a Honduras. ¿Cómo lo gana? Afinando o mejorando las herramientas que había mostrado en el sudamericano. Es la misma Brasil, la misma intención, los mismos recursos, pero mejorados. Y esa mejoría recae en, o lo que termina mejorando es su puntería y su certeza de cara al gol. ¿Cuáles son estos recursos? Selección brasileña muy potente, transiciones muy rápidas, una selección que da muchos centros, muchos cabezazos en el área, gana muchos rebotes también en el área, pisa mucho el área con mucha gente y defienden bien. Además, todos tienen un remate, pero de locos. O sea, si pueden, vean el resumen, los remates de esta selección son una locura. Deben ser los tipos que más fuertes rematan en todo el mundial. Y eso lo había mostrado en el Sudamericano Sub-17. Lo mismo, es la misma Brasil, solo que antes se iban todos afuera y en este partido entraron 7 y pudieron haber sido 13. Flojísima Honduras, o es muy floja Honduras, o Brasil es muy buena, o simplemente son ambas. O sea, Brasil mostró este fútbol que sí se parece mucho más al fútbol inglés. Estos tipos no parecen brasileños. O sea, altísimos, súper fuertes. Eso te roban. Mira, Brasil es esto. Te roba la pelota ni siquiera en la mitad de la cancha. Te presiona arriba, te la roba en los últimos 3/4 de cancha. Y a partir de allí un pase a un compañero y remate. Remate potente al ángulo y vaya usted a sacar la pelota de la red. Así fueron casi todos los goles de esta selección brasileña. Los 2 goles de Wanderson Del, jugadorazo del Bahía. Golazo de Felipe Moraes de Cruzeiro. Un golazo, el más bonito de todos para mí, el de Juan Pablo, el remate más espectacular de todos, jugador de Bahía también. Así que hubo 3 goles entre jugadores de Bahía. Un gol de Angelo Cándido de Sao Paulo. Víctor de Oliveira, jugador del Cruzeiro, también marcó gol. Y Gabriel Meck, muy buen jugador del Gremio, también marcó gol. 7 goles para la Canariña, que va a ganar este grupo. Yo lo decía, que este para mí es el grupo más accesible de todos los sudamericanos. La que lo tiene más fácil es Brasil y ya empezó con el pie sumamente derecho en este mundial. Muchachos, este ha sido mi análisis de los 3 partidos de las selecciones sudamericanas. Quedan por jugar Paraguay y Chile y vamos a estar muy pendientes el día de mañana para analizar ese partido, la primera fecha de estos 2 equipos que restan por analizar acá. Como siempre, muchachos, con un buen café. Los quiero a todos y nos vemos muy pronto. Chao, chao. Y suscríbete.